Para mí, lo que es normal es que el Gobierno contribuya al crecimiento económico de este país como lo está haciendo, como lo hace con una cifra de crecimiento el mayor de las economías avanzadas, como lo hace con una cifra de crecimiento el mayor, como lo hace con una cifra de crecimiento el mayor. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. La noticia del día: Begoña Gómez al banquillo, amigos. Pero no por todos los delitos que está investigando Juez Peinado, solo por malversación. Esta semana Pedro Sánchez iba con su bandera de Palestina a pasearla por los Estados Unidos, por la Gran Manzana, a darse un baño entre esos empresarios woke, entre esos medios de comunicación woke que defienden pues esa Agenda 2030, que es un auténtico desastre para toda la humanidad. Pero hoy Pedro Sánchez, o esta semana, es un auténtico calvario. Desde lo que pasó ayer con su hermano a lo que está pasando en estos instantes con Begoña Gómez, es directamente un hombre muerto políticamente. No solo porque su mujer está ya en el banquillo, no solo porque su hermano está ya en el banquillo, no solo porque su fiscal general del Estado está ya en el banquillo. Es que Sánchez es un político que no tiene mayoría parlamentaria, que no tiene presupuestos, que no aprueba ni una sola ley, que está directamente rendido ante las circunstancias. Es un náufrago. Donde las olas le lleven, él irá, pero no va a ningún lado. Y el único lado que le espera directamente puede ser el traje de rayas. El juez Peinado, que en el marzo de este año abrió una pieza separada por el delito de malversación contra Begoña Gómez, en él también imputaba a la señora Álvarez, a la asesora, y al delegado del gobierno. El juez Peinado se dio cuenta que la asesora de Moncloa, pagada por todos ustedes, no trabajaba para Moncloa, sino que trabajaba para los negocios privados de Begoña Gómez. Y cuando estaba el juez Peinado investigando el tráfico de influencias, pues llamó a la señora Álvarez, a la asesora, y la imputó porque dentro de ese tráfico de influencias ella había colaborado precisamente con Begoña Gómez y habría colaborado realizando un delito de malversación de fondos de caudales públicos, que se llama, ya que esta señora, amigos, no puede trabajar para nadie que no sea Moncloa. No puede estar trabajando para Begoña Gómez, para su chiringuito de la Complutense. Y en todo esto, pues también se imputó al delegado del gobierno, el cual trabajaba también de asesor en Moncloa y al parecer fue decisivo en la contratación de la señora Álvarez. Y el juez Peinado también vio indicios de delitos contra el señor Bolaños, pero el Tribunal Supremo dijo que de momento no, de momento que pare. Y hicieron una campaña desde el minuto 1 contra el juez Peinado, de que el Tribunal Supremo iba contra él, de que le habían tumbado. No. El juez Peinado ha seguido y ha seguido investigando y ya tiene preparado para que estos señores pues vayan al banquillo. Será juzgado por 9 personas, por un jurado popular. Ahí está la trampa, porque como está el país, amigos, no va a haber en un jurado popular alguien que sea de izquierdas, alguien que diga que no ve delito en que con el dinero de todos los españoles Begoña Gómez Fernández utilizara a una asesora de Moncloa puesta a dedo por el señor X, o sea, por el presidente del gobierno, la utilizara para hacer de secretaria para esos asuntos privados. Esa es la pregunta del millón. Lo cierto es, amigos, que ese jurado popular de 9 personas pues diga
que es delito o no, las circunstancias hablan claras. Porque es que fue precisamente el rector de la Complutense el que confesó al juez Peinado que tanto Begoña Gómez como su secretaria iban siempre juntas y que su secretaria era la que constantemente le escribía al rector de la Complutense trabajando como secretaria de Begoña Gómez. Begoña Gómez dijo que no, que fueron momentos puntuales. Más de 200 correos que mandó esta señora con el correo, ojo, con el correo de Moncloa. Pero es más, esta señora era la que llamaba a las empresas para decirles que Begoña Gómez tendría mucha ilusión si estas empresas siguieran colaborando con la señora Gómez en su cátedra. Es más, también Pedro Sánchez mandó esos correos a esas empresas para decirles que colaboraron con la Cátedra de la Mujer. Esto es una pocilga sin precedentes, amigos. En la Europa occidental no existe ningún gobernante que tenga a su mujer en el banquillo, no imputada, no procesada, ya en el banquillo, y no dimita. Que tenga al hermano en el banquillo y no dimita. Esto es, amigos, un auténtico escándalo. Es bochornoso, es pornográfico la actuación de este presidente del gobierno, que está agarrado como un percebe a la roca y no quiere dejar el poder, porque sabe que la única forma de dejar el poder sería, bueno, perdiendo unas elecciones. Y además, si deja el poder, ¿qué es lo que pasaría? Pues seguramente que todas las posibilidades de defensa de su mujer, de su hermano y de todos los que están a su alrededor desaparecerían. En estos momentos, Sánchez está anunciando que va a mandar un barco de la flota española a que 4 desarrapados que han ido a Gaza en una flotilla compuesta pues con estos personajes siniestros de la ultraizquierda, pues al parecer están llegando ya a aguas territoriales de Israel y Israel les van a dar pa'l pelo. Y Sánchez quiere mandar un barco de guerra para defenderlos o para rescatarlos o para no se sabe qué. Pero lo cierto, amigos, es que está pasando todas las líneas rojas. Cuando le han preguntado a Sánchez por su hermana y su hermano y su mujer, no, esto son cosas, ya se verá la verdad. Lo que indica que van a hacer todo lo posible, amigos, presuntamente para comprar el jurado. Porque de esta gente, espérense lo peor. Espérense lo peor. Mientras tanto, ¿qué es lo que opinan todos los ministros de Sánchez? Pues que Peinado es muy malvado, que Peinado es un prevaricador, que Peinado es lo peor. Decía Yolanda Díaz que estudiarán en las escuelas de Derecho la instrucción de Peinado. Pues seguramente es que sí. Porque hay que tener mucho valor, como el juez Peinado, para enfrentarse a esta mafia política e intelectual. La señora Yolanda Díaz, que de derecho poquito. Bueno, salían todos en tropel, todo el Partido Socialista, toda la izquierda, todos los radicales, toda la extrema izquierda, los golpistas, los proetarras, todos a defender a Begoña Gómez. Begoña Gómez no puede ir al banquillo, pero sí, Begoña Gómez va al banquillo. Porque lo que Pedro Sánchez hablaba de que eran bulos, de que eran mentiras, de que eran los pseudomedios, no, son los tribunales españoles los que están diciendo que tu mujer es una presunta delincuente. Y no es solo por un delito el de malversación, hay 4 delitos más. Sánchez, ¿quieres que te los enumeremos o quieres que te lo contemos? Y esos delitos no van a ser juzgados por el Tribunal Popular. Y además falta el rescate de Europa, que te afecta directamente a ti. Pero da lo mismo, amigos. Esta panda, este Frente Popular, estos personajes que no creen en la democracia, que atacan a la justicia, a la libertad de la justicia, a la división de poderes, que quieren traer una dictadura marxista a este país, han salido todos en tropel a atacar al juez Peinado. Escúchenlo.
El Gobierno ha cargado contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un delito de malversación. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto. O sea, ¿tú me parece surrealista? Se explica por sí solo. Me gustaría hablar de cosas serias, ¿vale? La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. Que cuando culmine el proceso, con las fases que tiene, lógicamente, cualquier procedimiento judicial, va a salir y a relucir la verdad. Una opinión a la que también se han sumado Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos. Hasta que no me enseñen un auto diferente, pues esto es un despropósito, repito, no lo digo yo, sino lo que lo dicen jueces. Esto al final se trata de una ofensiva de una parte del Poder Judicial. Es un nuevo ejemplo más de cómo en España hay muchos jueces fachas que están haciendo política. Mientras desde el Partido Popular han avisado a Sánchez de que la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal. Además, Peinado ha citado a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ambos involucrados en el mismo proceso, este sábado a las 6 de la tarde para comunicarles esta decisión. El delegado del Gobierno no va a dimitir, pero es que no debía estar en su cargo desde hace mucho tiempo. En su momento él estaba en Moncloa, ya veremos cuál es su responsabilidad y si tiene que pagar por este delito, que pague. Por su parte, el delegado del Gobierno ha hecho hincapié en lo llamativo del momento procesal y ha trasladado su total tranquilidad y su confianza absoluta en el conjunto del sistema judicial. Decía Sánchez que cualquier compañero que pasara de ser imputado, pasara a un juicio oral, tendría que dimitir. Pues Sánchez, no sé qué hace el delegado de gobierno todavía siendo delegado cuando va a ser procesado, se va a sentar en el banquillo. O no sé qué hace tu mujer, que es militante socialista, todavía siéndolo. O no sé qué haces tú, que eres el responsable. La verdad es que todo esto no hubiera pasado sin la X de Sánchez. Sin la X de Sánchez no estaría la señora Álvarez. Sin la X de Sánchez no estaría el delegado de gobierno. Y sin la X de Sánchez, Begoña Gómez no hubiera hecho esta trama y esta conjunción, presunta conjunción de delitos. Porque, claro, amigos, es que están acostumbrados los socialistas, están acostumbrados a coger los recursos, su dinero, el que le roban todos los días, el que sale la Marichus Montero y coge y manda a sus secuaces para quitarle la cartera, lo que tenga en la cartera, para luego pagar a sus enchufados y a sus chiringuitos. Y es que encima no solo pagarlos, porque si dices el hermano de Sánchez le pagas y es que trabaja, encima no trabajan. Pero en este caso es que encima estamos pagando un sueldo a la señora Álvarez para que trabaje para Moncloa, pero no trabaja para Moncloa, trabaja para las cosas privadas de la señora Begoña Gómez. Y todavía sale el señor Marlaska, hablemos de cosas serias. Por cierto, el señor Marlaska se han querellado contra él, contra Marlaska, contra Escompuente, por llamar prevaricador a juez Peinado. Es algo inaudito, no se ha visto en democracia, amigos, que el gobierno de España, sus ministros, salgan en tropel atacando a un juez. Que le llamen prevaricador, que no sabe hacer la instrucción. Se le ha inventado el juez Peinado que si tenía 2 carnets de DNI. Ha tenido el juez Peinado que salir muchas veces a retiros espirituales de la presión que sufría su familia. Es vergonzoso esto lo que está pasando en este país. No es una democracia, amigos. Esto no es una democracia mientras siga este gobierno. Un gobierno que utiliza por los elementos más sucios y oscuros de las cloacas del Estado para perseguir a jueces. Hasta han puesto marlascones o cloacas puras para buscar pruebas falsas y atacar a los jueces. ¿En qué país vivimos, amigos? ¿En qué país vivimos? Pero mientras tanto, hoy ha salido la señora Ayuso y ha dicho lo siguiente, véanlo.
Considero que el procesamiento de la mujer del presidente del Gobierno, de una asesora suya y del delegado del Gobierno por la utilización de recursos públicos de la Moncloa, así como funcionarios, que es lo que se investiga, es de extrema gravedad, como la utilización de la Diputación de Badajoz para crearle un puesto de trabajo al hermano del presidente del Gobierno. Y Sánchez podrá escudarse en supuestas causas humanitarias que no le interesan lo más mínimo y que son politizadas precisamente para estar siempre cambiándonos la tendencia mediática, pero esto solo ha conseguido al final el apoyo del grupo terrorista Hamas. Enhorabuena, presidente. Y de poco le va a valer, porque al final la realidad es tozuda y le guste o no, pues la justicia sigue implacable y sigue... Pues hemos escuchado a la señora Ayuso, si es que, de verdad, intenta tapar. Se ha ido a Estados Unidos a darse un baño de masas con la bandera de Palestina. Pues toma baño de masas. Sánchez, ¿por qué no has ido a Bloomberg y a la CNN a hacer las entrevistas? ¿Por qué las has cancelado? Para que no te pregunten sobre tu mujer. Si es que eres un apestado a nivel internacional, si es que te conocen en todos los lados. Si eres noticia a nivel internacional por la corrupción de tu mujer, de tu hermano, de tu fiscal general, de tu número 2, de tu número 3, de tu partido en general. Pero es que hoy el alcalde de Madrid yo creo que la ha clavado. Es que Sánchez puede ser la X de una organización delictiva. Escúchenlo. Que lo que me extraña es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno y solo desde la falta total y absoluta de principios y escrúpulos se puede pretender seguir siendo presidente del Gobierno cuando tienes a tu fiscal general del Estado, a tu hermano y a tu mujer en el banquillo. No hay banquillo lo suficientemente largo como para albergar a la familia Sánchez en España, nada por el estilo. Lo que hay es una mujer, un hermano, un fiscal general del Estado que van a ser juzgados por delitos graves relacionados con la condición de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Es decir, esta trama delictiva, esta banda delictiva no se podría entender sin la figura obviamente de Pedro Sánchez, que es claro que es la X para que su hermano obtuviera la plaza en la Diputación, que es la X en el correo que filtra el fiscal general del Estado y por el que se sienta en el banquillo, y que es la X que permitió que Begoña pudiera hacer negocios desde el Palacio de la Moncloa. Todas las X conducen a una misma persona, a Pedro Sánchez. Pues efectivamente, es que la X de toda esta ecuación de corrupción es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Nada de lo que está pasando hubiera sucedido sin Pedro Sánchez Pérez Castejón. Nada, absolutamente nada. Porque es que está metido en todo. Desde la cátedra de su mujer, desde la malversación de su mujer, desde el rescate de Europa, desde el caso Cerdán, el caso Coldo, el caso Ábalos, el rescate, como hemos dicho, de Europa, el fiscal general de Estado, en todo está metido Pedro Sánchez. Pero para colmo, amigos, Pedro Sánchez hoy de nuevo ha metido a nuestra majestad el rey en un auténtico cenagal. Después del discurso que dio ayer Donald Trump, un discurso que pasará a la historia, que puso en su sitio al mundo woke, a los políticos woke, a los políticos de tercera, a los políticos que quieren hacer de este mundo una dictadura global. Su Majestad el Rey hoy ha hablado diciendo que hay que acabar con la masacre de Gaza. Ha dicho también que condena los atentados terroristas de Hamás. Pero, ¿por qué dice Su Majestad el Rey que hay que acabar con la masacre de Gaza y se refiere a Israel y no se refiere a Hamás? ¿Por qué no dice Su Majestad el Rey que hay que acabar con la masacre de Gaza y hay que acabar con la dictadura y los crímenes de Hamás? ¿Por qué siempre la responsabilidad, en este caso a Israel, que ha sido el que ha sido atacado? ¿Por qué repetir los discursos de Sánchez? ¿Por qué poner la cara de un tipo ante la ONU y ante el mundo de un tipo que es un apestado a nivel mundial, Majestad? ¿Por qué igual que lanza este mensaje contra Israel no lanza un mensaje ante un presidente atrapado por la corrupción, ante un presidente que ha dado una amnistía fuera de la ley, ante un presidente que ha soltado a los terroristas, ante un presidente que está ocupando las instituciones
del Estado y las está parasitando ante un presidente que quiere acabar contra la propia monarquía. ¿Por qué esa sumisión, Majestad? No lo entendemos. ¿Por qué hoy se explaya usted contra Israel y no hace su función de arbitraje y moderador contra el que le ha obligado a decir ese discurso en contra de los intereses de nuestra nación, que de momento se llama España? Escuchen, escuchen. Felipe VI ha hecho un llamamiento en su discurso ante la Asamblea General de la ONU al gobierno de Israel para que detenga lo que ha calificado como masacre en Gaza. Detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia. Y ha recalcado que España condena rotundamente los actos terroristas de Hamás. Condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí, y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario. En un momento en el que se cuestiona la eficiencia de la ONU en conflictos internacionales, el rey ha hecho una firme defensa de la vigencia de Naciones Unidas y el multilateralismo. Quiero renovar, señora presidenta, el reconocimiento de mi país a todos los hombres y mujeres que trabajan en las Naciones Unidas. Son ustedes los custodios de la memoria del siglo XX y los garantes de las esperanzas puestas en el siglo XXI. Y ha incidido en la necesidad de hacer reformas en pos de una inmigración ordenada y bien gestionada, de la igualdad real y de la transición ecológica justa. Pues él ha hecho el discurso que le ha dicho Sánchez que tenía que hacer, en réplica prácticamente al discurso de Donald Trump. Yo estoy de acuerdo que se acabe la guerra en Gaza, que suelten a los rehenes y que jamás deponga las armas. Se acabará inmediatamente la guerra en Gaza. Estoy de acuerdo de que haya ayuda humanitaria, pero es que jamás no deja que entre ayuda humanitaria. Dice que la ONU es un centro de corrupción universal, Majestad. Por favor, deje de usted hacer el ridículo y defender cosas indefendibles. Y defender la inmigración. Donald Trump hablaba de inmigración legal. Defienda la inmigración legal. No lo que está pasando, no esta invasión que es absurda, que es el suicidio de Europa. Por favor, a estas alturas de la película y como tenemos el país y como está el país, que se ponga usted del lado malo de la historia. Como monárquico me da mucha pena. Hoy tenemos un súper programa, no se lo pueden perder, amigos. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Araujo. Junto al señor Araujo también va a estar Arantxa Cabello, Asís Timerman, Esperanza Aguirre, Carlos Molina. Con nosotros también estará José Manuel Berzal y también, amigos, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Recordarles que nos pueden ver TDT de Madrid, TDT de Guadalajara, TDT de Aragón, TDT de Galicia, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden seguir en TVL, en las cableras americanas, ahí nos pueden ver en TVL. También nos pueden seguir a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos, y en España nos pueden seguir en toda España a través de la plataforma Digi, solo por 7 euros. En la red social de YouTube también nos pueden seguir. Desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros de luz. Y, como no, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque hoy ha sido reprobada la ministra de Igualdad, la de las pulseras, la que decía que todo era un bulo, la de las pulseras a todo 100, que las compraban en AliExpress por 15 euros y luego les costaba al gobierno 150 euros. Valen 15 euros las pulseras de los maltratadores, pero bueno.
Pero hoy tenemos que hablar, amigos, de Pedro Sánchez Pérez Castejón. No vamos a hacer una excepción. Y es que la X de todos los casos de corrupción, ya lo hemos dicho antes, es Pedro Sánchez. Nos viene que son bulos, que son mentiras de la derecha, que son los pseudomedios. Son las palabras que Pedro Sánchez y toda su camarilla han repetido por activa, por pasiva, que el juez es un corrupto, que es un prevaricador. Siempre, amigos, que habla de corrupción o que esa corrupción afecta a su familia. Pero lo cierto, la realidad es tozuda, y es que en cada caso que salpica a su partido, a su familia, a sus hombres de confianza, Pedro Sánchez Pérez Castejón es la X de la ecuación. ¿Es que acaso en el caso Begoña Gómez se podría haber producido el presunto delito si Sánchez no hubiera hablado con el rector de la Complutense? ¿O si Sánchez no hubiera hablado con el secretario de gabinete de presidencia y le hubiera dicho que le pusieran a la señora Álvarez a disposición de su mujer? ¿Es que los casos de tráfico de influencia se hubieran producido sin Sánchez en el gobierno? ¿Es que alguien le hubiera abierto algún despacho a Begoña Gómez, la mujer de Savignano, la de los prostíbulos, la de los pagos en B, la de los chaperos, la reina, la heredera del imperio de prostitución? ¿Le hubiera abierto alguna empresa seria sus despachos si no hubiera sido por Pedro Sánchez Pérez Castejón? Ya le digo yo que no. Pero es más, el caso de las mascarillas, cometido en los ministerios del sanchismo y por su hombre de confianza, tanto Ábalos como Koldo. ¿Es que acaso Pedro Sánchez no sabía lo que estaba haciendo Ábalos y Koldo, sus hombres de plena máxima confianza, que estaban yendo de ministerio en ministerio, los cuales avalaban la compra de estas mascarillas para que luego los compraran otras comunidades autónomas, por ejemplo, como Canarias y Islas Baleares? ¿Es que esto se hubiera producido sin Pedro Sánchez dar el visto bueno? Pero es que es más, es que la operación Delcy Rodríguez, la mayor trama de corrupción de la historia de Europa, la trama del Fuel, es que Delcy Rodríguez presuntamente hubiera llegado a España para negociar los cupos del petróleo, donde se quería reunir de forma relajada en un chalet del Viso con el presidente del gobierno, sin Pedro Sánchez haber dado el visto bueno a Ábalos, como demuestra un informe de la UCO, donde le manda un mensaje a Ábalos a Sánchez y dice bien, bien, bien. Es que esto hubiera pasado sin Pedro Sánchez en la Moncloa. Y es más, amigos, es más. Es que Koldo hubiera ido a Caracas a negociar de nuevo con Delcy para los pagos a los dirigentes del Partido Socialista por medio de PDVSA, las supuestas mordidas, y que fuera para decir que ya no se negociara con Aldama, sino con otra persona porque había salido de la jugada Aldama. ¿O es que el Partido Socialista Obrero Español hubiera votado en contra de considerar al Cártel de los Soles como organización terrorista en el Congreso, en el Parlamento Europeo, si Sánchez no tuviera previamente acuerdos, presuntos acuerdos con la organización criminal que gobierna en Venezuela? No, amigos. Está claro, está claro. Sánchez es el número uno, es la X de toda la ecuación, de todos los casos de corrupción. Sin Sánchez, ningún caso de corrupción se hubiera producido, porque si sacamos a Sánchez de la ecuación, hubiera desaparecido todo. Y es que la conclusión es clara, la X de todos los casos de corrupción del Partido Socialista, amigos, tiene nombre y apellidos, y es Pedro Sánchez Pérez
Castejón. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar amigos, porque hoy tenemos que contar muchísimas cosas. La primera de todas, atención a esta noticia que dice que un experto en demoscopia avisa: Pedro Sánchez tiene muy difícil seguir en la Moncloa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel, muy bien. Bueno, yo creo que después de esta semana de calvario de Pedro Sánchez, el que continúe la Moncloa es prácticamente imposible, a no ser que tome el poder por la fuerza o por medio de un pucherazo de nuevo. Bueno, debería ser así en una situación, en un país normal, en un sistema normal. La noticia a la que hace referencia usted tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista demoscópico, es decir, demoscópico y también de apoyos parlamentarios, es decir, Junts, la formación del golpista Puigdemont, va perdiendo apoyo por su apoyo al PP, vale la redundancia, y por otra parte la alianza catalana, ¿no? El partido de Orriols, le está comiendo los pies. Entonces eso, junto a la necesidad de Podemos de reafirmarse frente a Sumar, todo esto hace que el apoyo a Sánchez no vaya a ser suficiente para mantener su actividad en el gobierno. Entonces, lo normal, lo previsible sería que hubiera elecciones, en muy poco tiempo, en unos meses o el año que viene, como mucho. Ahora, yo creo que hay un factor humano que no siempre tenemos en cuenta. Es decir, para destituir a Sánchez, formalmente hace falta una moción de censura o una moción de confianza perdida, pero hace falta una moción de censura. Y Junts y Podemos nunca van a colaborar en una moción de censura con el Partido Popular, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo, no sé si usted está de acuerdo, don Jesús Ángel, que no hablamos de un político normal, hablamos de un político sobre el que hay indicios de una actividad. En su entorno hay indicios de una actividad criminal sin precedentes. Es decir, no ha habido un presidente del gobierno que venga de un entorno familiar de proxenetismo, que tenga a todo su entorno en el partido imputado o investigado por gravísimos delitos, y todo él además con una intensa relación con el mundo de la prostitución como nunca se ha visto en un dirigente político. Es decir, este Sánchez es un tipo distinto a todos los demás, y creo que es capaz de cosas de las que no eran los anteriores presidentes del gobierno, y no es un presidente del gobierno que se pueda limitar a perder las elecciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo creo que la decisión de convocar elecciones solo la tomará Sánchez si antes ha arreglado, como diría Corleone, los asuntos de la familia. Y los asuntos de la familia es impedir que su mujer sea condenada, impedir que su hermano sea condenado, como sea, hacerlo como sea, y recuerde cómo hacían los Corleone. Los asuntos significa levantar una pantalla que yo creo que el tema de Gaza, la instrumentalización de la guerra en Gaza, yo creo que no es suficiente, pero en todo caso esa es una de las pantallas que quiere utilizar. Y entonces el presidente solo convocará elecciones, en mi opinión, en los próximos meses o en el próximo año, si garantiza con esa actividad, digamos, de las cloacas del PSOE, si garantiza un resultado malo del PP, si logra algún tipo de garantía electoral de que el PP vaya a empeorar, de que la suma de PP y Vox no vaya a ser suficiente. O sea que usted este hombre va a aguantar hasta el último segundo, sea como sea, para salvar a la familia. O sea, claro, a mí mi abogado me ha dicho que no diga nunca que Sánchez es un delincuente. Me ha dicho mi abogado que diga... Es presunto.
Sí, que existen indicios de una actividad delictiva. Pero yo creo, fíjese, que las apariencias no son de una... O sea, no sé si usted puede pensar o puede acordarse de un precedente en la presidencia del gobierno español. Yo no. O sea, mira que ha habido, en fin, personas temibles, pero este señor es capaz de todo. Entonces, ¿puede arriesgarse Sánchez a perder unas elecciones? Yo creo que no, porque aunque solo sea, fíjese, por su intensa relación con el gobierno venezolano. Es que eso es un escándalo tan enorme que yo creo que Sánchez no se puede arriesgar a perder unas elecciones y que por lo tanto solo las va a convocar si antes hace algo. Ese algo que es, porque en los estudios que hace Arcadio Mateo, apreciado amigo, bueno, muestran que demoscópicamente, bueno, pues parece claro que Sánchez no va a continuar en el gobierno, va a haber elecciones y que no va a continuar en el gobierno. Pero repito, yo creo que él va a intentar dar un golpe, y cuando digo golpe significa un golpe de efecto, un atentado de falsa bandera sería una posibilidad, una investigación que descubra algunos asuntos escandalosos de la oposición o sencillamente alguna absolución de su entorno más cercano, estoy pensando en Begoña o en su hermano, que él aprovechara para hacer una ofensiva, para convertir esa absolución en un desmontaje de un golpe contra él, el César Sánchez, y que, digamos, hiciera una contraofensiva en cual formaran partes unas elecciones generales que él plantearía como plebiscitarias. Yo creo que él va a tensionar el país y va a polarizar y a poner el sistema político en una situación que no hemos visto todavía nunca en España. Pues don Asís Timerman, como siempre, un placer tenerle aquí y muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer es mío y un saludo a todos los que hacen posible este estupendo programa. Otro de vuelta. Y vamos a ir presentando a nuestros invitados. Con nosotros está José Manuel Berzal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí. Muchas gracias, igualmente. También está Arantxa Cabello. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues hoy es un día importante. Hoy un día importante, un día clave. Un día importante para este programa después de todos los meses que... De lucha, ¿no? Que se llevan luchando sobre todo pues contra un poder inmenso que se ha demostrado que tiene el presidente del gobierno. Pues efectivamente. Señor Araujo, buenas noches. Buenas noches, un placer. Y vamos a continuar porque dice la siguiente noticia. Génova 13 cree que con David Sánchez no acaba el caso, hermano, y apunta más arriba. Pedro Sánchez debe estar pensando si es él el siguiente. Señor Berzal, ¿es Pedro Sánchez el siguiente? No lo sé, pero cuando Génova lo piensa, doctores tienen la Iglesia, ¿no? Yo no tengo personalmente ningún indicio de que sea el siguiente, pero si lo es, que se ponga encima de la mesa lo necesario para que se acredite, y en función de que si lo es o no lo es, si lo es hay que ir a los tribunales y si no lo es pues hay que tener un ejercicio de prudencia, ¿no? Todo puede indiciariamente hacer pensar que lo que está pasando en su entorno familiar pues él debe de ser conocedor, ¿no? De alguna manera, o directa o indirecta. Eso yo creo que hasta el caso La Manteca, si me permiten la expresión, las personas que nos están escuchando y usted mismo, pues es una evidencia, pero efectivamente yo creo que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tiene una situación muy difícil en lo político, en términos generales, porque sus objetivos de gobierno le están fallando cada día más por razones estrictamente electoralistas y de oportunidad, y porque su entorno familiar, pues lógicamente está en una situación que para cualquier ciudadano sería muy delicada, ¿no? ¿Que eso significa que la X o el vértice de la pirámide se llame Pedro Sánchez? No lo puedo aseverar, ¿vale? Todo se puede suponer o presuponer. Y euforizar o hipotizar el futurible es muy fácil, tanto para el mundo mediático como para los tertulianos que venimos aquí. Habrá que esperar, ¿no? Pero todo lo que está claro que Lo que está claro, perdona, es que la X de la ecuación siempre indica a Sánchez. Los indicios son esos, y me van a permitir, y me va a permitir,
que entre comillas, que la orina del enfermo tiene mal color. Señora... Yo creo que cada día lo tiene más difícil y ya no es que sea una intuición, es que ya los autos judiciales apuntan que hay una implicación o que pueda haber una implicación. Pero es diferente. Son todavía indiciarios, pero es diferente. Pero ya poner que el presidente del gobierno y que lo digan los jueces y que ya empiecen a poner estos elementos en los autos, yo creo que es un paso importante. El paso de hoy del juez Peinado con la comunicación a Begoña Gómez, que se la tienen que hacer, que va a ser un... Lo de la señora Álvarez ha sido por mandar los famosos correos, que se ha demostrado que era su secretaria. Pero es que Sánchez también mandaba correos a las empresas para decir que apoyaran a la cátedra de Begoña. Es que el sentido común nos dice que es evidente que hay un tráfico de influencias y que a lo que se ha dedicado Pedro Sánchez, después de conocer lo del Peugeot, después de conocer de quién se rodeaba. Es que, a ver, cualquiera que tiene una vida normal no tiene el entorno que tiene Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez no tiene un entorno como no sé, el 90 y tanto % de los españoles, que su entorno era un entorno de prostíbulos, un entorno de grabaciones, de escuchas, en este caso sí, de contactos con las cloacas, con una mujer que ahora mismo ya va a pasar a juicio y va a ser procesada y se va a tener que sentar en un banquillo después de toda una investigación porque han hecho barbaridades. Y sí estoy de acuerdo en que es muy difícil que con todas esas grabaciones que tiene Koldo, con todas las imprudencias que han ido tomando en cada una de las acciones que han ido haciendo, que eran ilegales y que se está viendo que por eso van a sentarse en el banquillo, no les salpique al marido, que es el presidente del gobierno. Es que me parece muy raro. Pues amigos, luego hablaremos largo y tendido de este tema, pero el tema de las pulseras ha sido hoy pues tema de debate en el Congreso de Diputados. La ministra de Igualdad ha sido directamente reprobada por el Congreso. Pero es más, atención a esta noticia que dice el documento que retrata a la ministra Ana Redondo. Dice, Igualdad admitió en febrero la necesidad de mejorar el sistema técnico de las pulseras antimaltrato. Esto es una vergüenza. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme otra vez. Pues como siempre un placer, doña Esperanza. Estábamos hablando de que el tema de las pulseras es otro escándalo más donde se ha puesto en peligro a cientos de miles de mujeres y sobre todo que sabían que no funcionaban las pulseras, que es lo peor de todo, que hacía un año que ya lo sabían. Mire, las pulseras, no es por ponerme medallas, pero es que me lo han sacado en un programa de televisión esta tarde. Las empezamos a utilizar en la Comunidad de Madrid en el año 2005, hace 20 años. Y es evidente que desde entonces han pasado 20 años y la tecnología ha mejorado muchísimo. Pero ya entonces a mí me pareció un paso adelante enorme, porque significaba que cuando una mujer que hubiera sido acosada o violada pudiera enterarse de que cuya pareja o acosador tenía una orden de alejamiento, cuando se acercaba, la mujer lo sabía y podía llamar a la policía. Por lo tanto, desde entonces hasta hoy, la verdad es que han funcionado bastante bien. Como todas las tecnologías pueden, por supuesto, tener fallos, pero es que parece ser que desde que cambió el contratista, digámoslo así, que por cierto lo cambió Irene Montero cuando no era ministra en funciones, y cambió a Telefónica por otra empresa, bueno, yo no sé si era lo de Ali, ¿cómo se llama eso? AliExpress o lo que sea, que trajo las pulseras. Sí. Y el caso es que hace más de un año que se le está alertando de los fallos que hay en esas pulseras, pero por parte no solamente de los juzgados, no solamente de los abogados de las víctimas, es que la propia responsable de la violencia de género en el gobierno ya ha dicho también que se lo advirtió a la ministra, y la ministra
no solamente no ha hecho ni caso, sino que ha mentido descaradamente a todos los medios de comunicación y a todos los españoles estos días, diciendo que no es verdad, que han funcionado perfectamente todo el tiempo, que esto es un bulo que hace la derecha y la ultraderecha. Entonces, esta señora ha sido reprobada por el Congreso de los Diputados. Y a mí me parece que lo que tiene que hacer es dimitir ya. Estamos hablando de un gobierno que ha hecho una ley suelta a violadores, ahora pone en peligro la vida de las mujeres con el tema de las pulseras, comprando unas pulseras en AliExpress que costaban 15 euros, de hecho salen, se pueden comprar por 15 euros cuando ellos decían que valían 150 euros, poniendo sistemas precarios para que el maltratador se acercara. Incluso se habla de que muchísimos jueces ya en sentencias hablaban de que esas pulseras fallaban, hasta el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, siempre dice lo mismo, que es una campaña de la derecha, que si son bulos, etcétera, etcétera, cuando la realidad... Miente descaradamente, porque es que lo sabe perfectamente que le han advertido de los fallos de estas pulseras. Lo sabe perfectamente y miente en el Congreso de los Diputados, pues tiene que dimitir, porque la han pillado. La han pillado. Hoy es un día... Bueno, esta semana es especial. El hermano de Sánchez está en el banquillo y Begoña también va camino del banquillo. ¿Cree que a Pedro Sánchez, que iba con la bandera de Palestina por la Gran Manzana para darse un baño de masas, se le va atragantado esta semana? Bueno, no sé si por la Quinta Avenida o donde está el Instituto Cervantes, acabo de ver por la televisión que ha sido abucheado y le han llamado corrupto, o sea que tampoco puede pasear ni siquiera por Nueva York. A ver, ¿qué era lo que me había preguntado? Perdón. Que bueno, Sánchez creía que iba a ser una semana magnífica y se está convirtiendo en una semana horrible para él. Ha tenido que anular la entrevista que tenía con la CNN y con la CBS, que son dos emisoras, digamos que favorables a los puntos de vista de Pedro Sánchez. Y los ha anulado porque serán eso, pero la realidad es que le iban a preguntar por el procesamiento de su mujer y de su hermano, segurísimo. Y por eso las ha tenido que anular. Y ha salido a dar una declaración sin preguntas, yo creo que en la representación permanente de España en la Organización de Naciones Unidas. Le voy a hacer ya una última pregunta, es pura actualidad. Sánchez ha dicho que va a mandar un barco de defensa a proteger la flotilla que va a Gaza. ¿Qué cree usted que pretende Sánchez? ¿Provocar un conflicto internacional que ya está provocado, que vaya a más, por ejemplo, con la flota de Israel, o directamente a rescatar a la flotilla que ha ido a Gaza, que bueno, por el camino se ha ido de fiesta por todos los lugares más míticos del Mediterráneo? Lleva un mes de crucero. Y han estado en Ibiza una semana, parece. O sea que no es lo que pretende, desde luego, no es nada bueno, en mi opinión. Porque, a ver, dice que es porque hay que navegar libremente por el Mediterráneo. Claro que sí. Están navegando libremente por el Mediterráneo, llevan un mes. Entonces, no sé qué es lo que quiere. Si quiere prevenir el que pueda venir alguien del ejército de Israel y atacarlas, pero yo creo que saben perfectamente, el ejército de Israel tiene muy buena información y sabe que estas señoras, pues sí, hacen muy bien la propaganda, pero que yo creo que son poco útiles a la causa. Y la causa no es otra que devuelvan a los rehenes y que jamás deje las armas para que se termine de una vez el conflicto bélico, porque esto es una guerra la que Israel tuvo que emprender, porque en un solo día, que se acerca ya el segundo aniversario, masacraron a 1.500 personas, niños, mujeres, asesinados de la manera más vil, arrastrados, bueno, en fin, yo no quiero ni decirlo. Eso sí que fue un genocidio, mire, eso sí que fue un genocidio, porque era por ser judíos. Exactamente. Doña Esperanza Aguirre, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Y es que, señor Araujo, el tema de las pulseras, usted que además es experto en estos temas, es un escándalo sin precedentes.
Es un escándalo tremendo y además de la manera que están mintiendo en esta materia, porque estamos todos asombrados. Hay decenas de sentencias que apuntan directamente al fallo de las pulseras del maltrato. O sea, es decir, estamos hablando de sentencias en Almería, en Granada, en León, en Valladolid, por cierto, de donde es Ana Redondo, que es una procuradora de las Cortes de Castilla-León. Ella es mujer además de un juez de los consejos administrativos, o sea que es una persona que conoce muy de cerca toda la realidad jurídica de lo que está ocurriendo con los fallos de estas pulseras, y además era secretaria de Igualdad. ¿Y por qué digo esto? Secretaria de Igualdad dentro del PSOE, en Ferraz. ¿Por qué digo esto? Porque en junio de 2024, don Jesús, hubo una reunión importantísima de una asociación feminista de Granada y se reunió con varias magistradas de violencia de género. Si quiere, le digo la lista, porque es muy importante, porque estas personas tienen que salir ahora a decir que esta señora Ana Redondo está mintiendo. En concreto, estaba 3 abogados de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Temis es una asociación ya de la época de Zapatero, muy subvencionada, que están ahí todas las insignes feministas socialistas. En esta reunión que estaba esta presidenta de la asociación, llama María Martín Romero, pues estaban los técnicos de Cometa, que es la aplicación, y además estaba la subdirectora general junta de la Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, Rosa María Casasú Figueroa, la coordinadora del Centro Cometa es esta, ¿no? Laura Piñuela Rubio, que es la subdirectora, sí, la coordinadora general del Centro Cometa. Cira García Domínguez, magistrada del Juzgado de Violencia número 1 de Getafe. Lucía Ruano Rodríguez, es magistrada del Juzgado de Violencia número 2 de Madrid. María Luisa Ordóñez de Barraicúa, adscrita a la Fiscalía de la Sala de Violencia de la Mujer. Ana Carolina Parejo Mesa, fiscala decana de la sección territorial de Linares y responsable de violencia de género. Es decir, todas estas personas ya sabían. Era un secreto a voces. Claro, es que ya se sabía que estaban fallando. Esta reunión fue en junio de 2024, que ya se sabía que estaban fallando estas pulseras. Así que, ¿cómo viene ahora Pilar Alegría a decir que esto es bulo, que esto es un invento? Pero si pregunten a todas estas personas que acabo de detallar que estuvieron en esta reunión. O sea, es realmente grave cómo se está mintiendo. Y aquí realmente esta es la 6ª ministra del gobierno reprobada, 6 en esta legislatura. Se une así a Marlaska, a Óscar Puente, a Bolaño, a Álvarez, y esta es la 6ª. O sea que es realmente un escándalo que ya 6 ministros en esta legislatura hayan sido reprobados por el Congreso, ¿no? Bien, pues primero quiero, si sigue escuchando Esperanza Aguirre, darle un caluroso saludo. Y es verdad que en el año 2005, ya en gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, puso en funcionamiento el tema de las pulseras para proteger a las mujeres que estaban siendo maltratadas. Si en política se está frivolizando mucho en términos generales, tengo que decir que con esta cuestión no se debe frivolizar. El presidente del gobierno está haciendo muchas cosas mal, pero de las peores que está haciendo es no cesar automáticamente a esta ministra. Y de ahí para abajo, piramidalmente, que todos los que hayan incurrido en una irresponsabilidad tienen que ser automáticamente cesados. Muy bien, el señor Araujo acaba de hacer un relato de las personas que con anterioridad esto lo habían denunciado. Es una evidencia, esto no son suposiciones, de que hay sentencias y opiniones, no opiniones, certezas de los magistrados de que esto estaba pasando, y esto no se puede permitir. Y nos tiene que dar vergüenza ajenas a todos tener un presidente del gobierno que en una cuestión tan importante como esta no tome decisiones y se le llene la boca de agua, mintiendo sistemáticamente a mujeres y hombres, diciendo que defiende la igualdad y sobre todo a las mujeres más vulnerables. Desde aquí y desde todos los sitios, medios de comunicación y la sociedad civil y partidos políticos de la oposición, hay que hacer un esfuerzo para que esta persona dimita y que se ponga una persona seria, responsable y que de verdad se identifique con la gestión que tiene que hacer. Dudo que eso pase y eso dice muy poco, aún menos de lo que está diciendo de este gobierno que tenemos en la actualidad. Por otra parte, bien distinto es otras cuestiones que Esperanza Aguirre, con nuestro moderador, ha planteado, ¿no? Que me imagino que entraremos después y me ciño solamente al tema del maltrato. Exactamente. Yo es que creo que no es que tengan que poner a nadie, es que hay que echarlo. O sea, es que es un gobierno criminal y es que las decisiones y todo lo que llevan haciendo durante 7 años, al final te das cuenta de que es criminal. Esto lo único que ha puesto
es de manifiesto lo que hemos defendido desde Vox desde el principio. Y es que el Ministerio de Igualdad es una farsa. La excusa de un hecho, y es que es verdad que hay unas mujeres que son maltratadas, que están en riesgo, es lo de menos, es la excusa para ser pues una caja registradora y para poder crear unas redes clientelares, porque estamos hablando de un ministerio que tiene más de 500 millones de presupuesto. Y este contrato me parece que eran al final 35 millones, una cosa así. Yo no sé si en 2 años o creo que eran 70 millones en 2 años. Pero 35 millones en 500 millones. Y han estado buscando lo más barato, que habría que investigar también, habría que investigar si pusieron eso como especificaciones técnicas y si eran adecuadas o no eran adecuadas, o si esos productos luego tenían su reflejo según, o el resultado según los pliegos de condiciones, ¿no? Pero la realidad es que es un gobierno de propaganda. Los han pillado poniendo en riesgo a mujeres que sí que tendrían que haber estado protegidas por unos sistemas bueno, pues que estaban comprobados desde hace tiempo. Nosotros, que estamos completamente en contra del Ministerio de Igualdad y de la ideología de género, siempre hemos dicho que hay una realidad, y es que hay mujeres que pueden estar en riesgo. No solamente mujeres, puede haber niños en riesgo, puede haber hombres en riesgo, pero bueno, en este caso era un sistema de protección para unos riesgos concretos. ¿Qué ha pasado? Que les ha dado igual. Es mal, lo han tapado y lo siguen tapando. Lo más obsceno de todo, porque es muy grosero todo lo que está pasando, es que los han pillado. Se sabe, se tienen las personas, nos lo ha dicho don Gabriel, quiénes estaban en las reuniones, qué estaba ocurriendo, y estaba todo además notificado a través del Consejo General del Poder Judicial, y siguen negando la mayor. Quiere decir que es un gobierno y la que memoria de la Fiscalía, o sea, que entonces ¿qué pasa? Miente el fiscal García Ortiz. Bueno, claro. Que lo ponía en la memoria. Bueno, le habrá caído la bronca porque no se lo habrá leído tampoco, ¿no? Pero es que les da igual, o sea, ellos están instalados en la propaganda, y la seguridad de los españoles, lo hemos visto con la Dana, con todos los acontecimientos que estamos viviendo con los fuegos, es no tenemos seguridad. Estamos ante un gobierno criminal que ha venido a lo que ha venido, y los españoles pues somos la carne de cañón de las consecuencias que tenemos con ellos, que son dramáticas. Por completo, bueno, pues totalmente. Hay un dato que me llama la atención también, porque el dato que dice que durante este fallo en realidad no hubo ninguna muerta, ¿verdad? Ninguna mujer fallecida, eso nos hace pensar también a ver si esos 4.500 que llevan a pulsar maltrato realmente fueran tan peligrosos, porque muchas veces se instrumentaliza también este tema, ¿no? Cierto, o sea que es un dato que hay que tener en cuenta. A ver, si esos productos maltratadores sabían que las pulseras fallaban y aún así no han atacado a sus víctimas, habría que revisar todo ese tema. No obstante, bueno, no vamos a meternos en esto porque si eso es una decisión judicial y listo, pero habría que sí revisar, que hay que aprovechar, ya que abrimos como el debate. No funcionaban, hay casos donde daba que estaba cerca el que decían que podía ser un agresor, que eso lo tendría luego que decir los jueces, no nosotros, yo no soy quien, ¿no? Pero es cierto que decía que estaba a 100 metros y estaba en otro sitio y han ido a por esa persona. O sea, esto ha sido un desastre, y la falta de seguridad para todos, o sea... Para todo, e incluso para las víctimas y para los vigilados también, porque claro, los vigilados han tenido que comparecer habiendo quebrantado esa medida cautelar, y que luego han dicen, sido oiga, absueltos. pero que yo he estado allí, que no he estado ahí. Claro. Y saltaba que como que estaba al lado de la víctima, ¿no? Pues es increíble, amigos. Ahora vamos a conectar en breve con el juez Juan Francisco Gutiérrez para hablar de este tema. Pero yo quiero hablarles de las cenas con la Resistencia. Un evento, amigos, donde nadie puede faltar. ¿Estás cansado de la corrupción, la censura y el ataque a tus libertades? Llega a Madrid Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que reunirá a periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos con la verdad. Será el próximo 26 de septiembre, ya queda poco, en el prestigioso restaurante Terracota Casa Gallardo en Plaza de España. Esta cena no es solo un acto social, es un gesto de resistencia frente al deterioro de nuestra nación. Plazas limitadas, quedan 7 plazas, amigos, solo 7 plazas. Reserva ya llamando al 91-371-9167 o por WhatsApp al teléfono 722-573909. Cena con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. Señor Araujo, además estará usted junto a Pérez Roldán. Usted hablará del pucherazo y de lo que
Sánchez puede preparar en un futuro, ¿no? Bueno, están sonando tambores electorales, ¿no? Estamos viendo incluso dentro de las filas del PSOE que están preparándose para esto. Así que aquí hay que prepararse todos. Los ciudadanos también tenemos que prepararnos, ver de qué manera podemos o podamos realmente vigilar estas elecciones, y hablaremos también de las últimas novedades, porque la Junta Cuéntenos, Electoral... porque tiene usted una exclusiva, precisamente, que la va a dar en esa cena. Efectivamente, vamos a dar alguna exclusiva allí a la gente que esté con nosotros. Vamos a responder a todas las preguntas que nos hagan, las recomendaciones a nivel de ciberseguridad, de lo que sea. O sea, y además vamos a hablar de ese gran proyecto que pues, se puede hacer todavía desde la Resistencia para evitar cualquier tipo de pucherazo. Efectivamente, también eso va a ser, yo creo, muy, muy importante. Aquí la exclusiva precisamente tiene mucho que ver con esta cuestión y, bueno, pues los esperamos todavía más, que es un sitio maravilloso realmente. Pues ya lo saben, amigos, cena con la Resistencia el día 26. Pongan el cartelito, pónganlo, ahí lo tienen, cena de la Resistencia. Pueden mandar un WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 72257, parece que es 7390, que no me lo ahí. Les esperamos, quedan muy pocas plazas, amigos, y si no quieren luego tener pucherazos y que siga Pedro Sánchez, pues vayan, porque el señor Araujo les va a dar el secreto para evitar los pucherazos de las próximas elecciones. Vamos.